Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Abrimos nueva lengua desatada. Vamos a seguir hablando de la lengua desde diferentes ángulos. Verán, en nuestra conversación normal hay muchos elementos que no aportan nada desde el punto de vista informativo, que a veces, bueno, matizan, reformulan algo que ha dicho alguien antes o simplemente lo que intentan es captar la atención, que no perdamos el turno de palabra. Vamos a hablar de todo ello, vamos a intentar en este programa aclarar lo que son los marcadores del discurso, que aunque suena así muy técnico, ya verán que los utilizamos todos cada día. Y vamos a hacer este programa, vamos a empezar este programa pues en plan, o sea, bueno, vamos allá. Está con nosotros Noemí Domínguez. ¿Qué tal, Noemí? Hola. Empezamos en plan bien, ¿no? Empezamos en plan bien, por cierto, que bien se está en este sitio. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme una vez más a tu programa, Ana. Bueno, Noemí, como saben los espectadores del programa, abrió la lengua desatada de la pasada temporada, cerró la lengua desatada también en la anterior, y hoy la hemos invitado para aclarar por qué en nuestra conversación normal y sobre todo, aunque después nos explicará que también en la lengua escrita, sobre todo en la lengua hablada, vamos metiendo constantemente cosas como oye, mira, y los jóvenes, los más jóvenes, ese en plan, aunque nosotros de muy jóvenes también hacíamos otras cosas. Noemí, los marcadores del discurso, ¿cómo podíamos definirlos? Bueno, pues ahí ya tenemos dos marcadores del discurso. Para explicarlo de una manera muy sencilla, los marcadores del discurso son como las señales de tráfico. Te guían para saber si tienes que ir a más velocidad, si tienes que reducir la velocidad, si tienes que parar en un cruce, si tienes que parar para ceder el paso a los peatones. Pues esas mismas señales en la escritura y sobre todo en la conversación son los marcadores del discurso. Te guían pues para saber si quieres reforzar tu opinión. Si yo digo, me voy a comprar este vestido y además está a buen precio, pues el además refuerza la idea de que me quiero comprar este vestido. O, por ejemplo, para todo lo contrario, si yo te digo, ay, me encanta este vestido, pero es carísimo, con ese pero, pues ya nos inclinamos a pensar que no te lo vas a comprar. Entonces son guías para ti, es decir, para la persona que está leyendo, si estamos en la escritura, o para la persona que está escuchando, pues para que comprenda más rápidamente las instrucciones que yo voy dando en la conversación, si quiero reforzar, si no quiero reforzar, si quiero cambiar de tema, si quiero explicarlo de otra manera más clara, y ahí digo o sea, o es decir, y esos son los marcadores, son guías para ayudar a la persona que habla o a la persona que escucha, a la persona que escribe o a la persona que lee. Claro, y ahora que la inteligencia artificial está tan desarrollada y nos encontramos con máquinas con las que vamos hablando, que nos dan instrucciones, que nos guían, bueno, pues un localizador, por ejemplo, cuando vas en el coche, afortunadamente todavía no te dicen, bueno, vale, pues gira a la derecha, ¿no? Va directo afortunadamente. A la información. Afortunadamente, hay matices que las máquinas todavía no pueden transmitir. Sí, pero yo que no tengo sentido de la orientación, si a mí el localizador de mapas me dice, bueno, pues gira a la derecha, ya me pierdo. Si lo ves dudar, ya dudas. Claro, tú. porque también te indica si dudas, los usamos incluso para matizar, no queda muy cortés hablar con seguridades. Y aunque estés muy segura de una opinión, si la matizas, si dices, bueno, por lo que sé, pues por lo que sé, o en principio, vas matizando para que no parezca que estás dando opiniones muy tajantes. Claro, para ¿no? que no seas borde así hablando y eso, muy informativo o informativa. Efectivamente, y es verdad que las máquinas es difícil que tengan muchos marcadores del discurso porque eso es tan natural de la conversación y tan natural de cada idioma. Fíjate que nosotras que hablamos inglés y que hablamos inglés como habla la mayoría de las personas españolas, nos damos cuenta, yo por lo menos, que me falta en una conversación en inglés, me faltan justo esos marcadores del discurso en inglés tipo really, absolutely. No te salen naturales, no claro, te salen como un hablante naturales. nativo. Y las máquinas no tienen una conversación natural. Por ejemplo, se usan para llamar la atención, ¿no? Esto Oye. en la conversación. Oye. Oye. Cuando tú le dices a alguien, oye, mira,
No quieres que mire nada en concreto, ¿no? Efectivamente, te llaman la atención para que empieces a atender a eso que te van a decir. Ajá. Hay algunos que sirven para reforzar el discurso o para intentar que el que te está escuchando pues demuestres que te sigue, ¿no? Cuando dices, ¿vale? 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 Sí, o ¿entiendes? ¿Entiendes? ¿De acuerdo? Cuando dices, por ejemplo, no, es verdad que a veces se convierte en una muletilla, pero hay mucha gente que le añade un no Sí. a todo lo que dice. No, lo que está pidiendo es ¿Me una reacción. ¿Me sigues? El me sigues también sería un Hay otra marcador. expresión que es el que no, ¿no? Cuando alguien te está hablando dice, ¿qué? ¿Que no? Que no. Y no es que quiera pensar que tú estás en contra, sencillamente que pide que haya esa interacción, Sí, ¿no? sí, hay muchísimos y de muy diferentes tipos. Son más vistosos en la conversación, porque como la conversación es espontánea y no la planeas, cuando pierdes el hilo o no sabes cómo continuar, introduces marcadores, pero en la escritura, que tienes la calma de sentarte a planificar, aparecen muchos y formales. Por ejemplo, para ordenar, pues tú dices en primer lugar, en segundo lugar, por una parte, por otra parte. Eso es más difícil encontrarlo en la conversación y en cambio si los encuentras en la escritura son marcadores del discurso también y sirven para ir ordenando las ideas que vas escribiendo. Esos están más pensados cuando uno tiene tiempo de sentarse a escribir. Los hay que introducen un tema o que cambian de tema. A mí me hacen cierta gracia cuando estás en una conversación y dices, oye, por cierto, que da la impresión de que vas a decir algo que tiene que ver, pero no siempre, ¿no? No siempre, puede ser que tenga algo que ver con algo que acabas de decir, ¿no? Si estamos hablando de los marcadores, por cierto, acabas de decir un marcador y tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Tiene que ver a lo mejor con la circunstancia, ¿no? Por cierto, me gustó mucho tu programa de la lengua desatada de la semana pasada. O no tiene que ver con nada. Y digo, por cierto, qué bien se está en esta sala. Entonces usamos el por cierto para, como son guías, para decirle a la persona que nos escucha, voy a introducir un tema que puede tener que ver o no. O que no. Tiene Incluso que ver. aunque digamos a propósito, porque cuando introduces con a propósito parece que vas a decir algo en relación con lo que se está hablando y no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Y luego, ¿qué hace la otra persona cuando quiere volver al tema que estaba hablando? Usar el marcador a lo que iba. Bueno, a lo que iba. O bueno, a lo que íbamos. Y es, ya se te acabó tu momento de por cierto, donde introdujiste un tema colateral y ahora vamos a lo que vamos, ¿no? Entonces, el que recupera es a lo que iba. Por ejemplo, pues sirve para muchas cosas, a veces para discrepar, sin ir más lejos, ¿no? No, efectivamente, pues técnicamente se dice que es un marcador polivalente. En la escritura sirve para la causa y la consecuencia, ¿no? No teníamos nada, había llovido, pues las calles estaban mojadas, o la consecuencia, ¿no? ¿Estás preparada? Pues vámonos. Y en la conversación se usa para empezar a hablar. Pues yo lo que opino es para responder a una pregunta que me haces. ¿Qué piensas de los marcadores del discurso? Pues para contradecir a la otra persona. Estamos en una exposición y alguien dice, ay, me encanta este cuadro. Y yo digo, pues a mí no. El pues te contradice tu opinión. O incluso puede contradecir y decir además, no me importa, me encanta este cuadro, pues vale, no me gusta y ni siquiera me interesa. Hay elementos, hay marcadores muy interesantes que son, por ejemplo, hasta o ni siquiera. Ahí tienes ejemplos muy interesantes que tú has analizado con detalle. Sí, hasta y ni siquiera ponen las ideas que decimos con hasta y ni siquiera las sitúan en una escala y les dan el valor máximo de lo esperado y de lo no esperado. Pero además te dicen, mira, pero además, dos marcadores juntos, pero además te dicen cosas de lo que estás hablando. Me refiero, imagínate que yo te digo, mira, fui a una fiesta tan divertida que hasta Juan bailó. ¿Qué suponemos de Juan? Pues suponemos que Juan, ¿no?, es un soso, es una persona que no baila frecuentemente, pero era tan divertida que hasta, punto máximo de la escala, la persona menos esperada que bailara, bailó. Y la contraria es ni siquiera. Chica, la fiesta fue tan aburrida que ni siquiera Juan bailó.
Claro, aquí Juan es un bailongo. Claro. Juan es una persona que baila con cualquier sintonía. Y cuando dices ni siquiera Juan bailó, es que la persona más esperable que bailara ni siquiera lo hizo. Y esos marcadores son de escala. Van subiendo un grado, van bajando un grado, te ordenan. Por ejemplo, en una escala de dificultad, si yo te digo, esta persona habla varios idiomas, inglés, francés, italiano, hasta chino. Claro, el chino en esa escala es el más difícil. O mi compañera no habla ningún idioma, ni siquiera habla español bien. Claro. Pues, ¿qué pasa? Que lo esperable es que una persona que habla español lo hablará bien, pues ni siquiera lo sitúa como en el punto menos esperable que lo haga mal. Hay marcadores del discurso que se ponen de moda en un momento determinado porque algún personaje público los usa constantemente. Y aquí ha habido expresidentes del gobierno. Ah, sí. Que inmediatamente asociamos a marcadores del discurso. Por consiguiente. Por consiguiente. Si alguien dice, bueno, este momento, este paréntesis es para mayores de 40 años, porque el presidente Felipe González hace más de 40 años que fue presidente del gobierno y su marcador, hay marcadores que son propios de una persona y su marcador era por consiguiente. Estamos trabajando en por consiguiente, vamos a conseguir, estamos realizando prospecciones por consiguiente. A veces venía a cuento y otras no. Y a veces nada. Y la gente puso de moda la frase por consiguiente Felipe presidente. Exacto. Porque se convirtió en el marcador propio de esa persona. Y marcadores que se ponen de moda, si se usan mucho, llegan a convertirse en muletillas. En tu época y en la mía, que compartimos generación y juventud, nuestro marcador de moda era o sea. ¿No? Vamos a o sea, vamos perdiendo el valor que tenía de explicar, ¿no? O sea, cuando tú dices o sea es voy a explicarte lo mismo, pero de otra manera más clara. Pero si lo repites mucho y ya pierde ese contenido de te voy a explicar las cosas de una manera más fácil, se convierte en una muletilla. Y en nuestra juventud era salimos, o sea, fuimos a la plaza, o sea, dimos una vuelta y o sea, me encontré con unas amigas. Bien, esa es en nuestra generación. Pero ahora son los del en plan. Ahora son los del en plan. Entonces, cuando dicen, ay, los chicos y las chicas de hoy no hablan fatal, hablan igual de fatal que nosotras en nuestra juventud, claro. Porque son marcadores que se van poniendo de moda y que a medida que nos vamos haciendo mayores los vamos perdiendo. Seguro que nosotras ya no usamos tanto o sea. Pues estoy convencida de que la gente joven de hoy, en plan, cuando se vayan haciendo mayores y ya entren en el mundo de hablar con más formalidad, pues relegarán en plan a su grupo coloquial, y ya no lo utilizarán tanto. Y luego no lo utilizarán claro, tanto. Hay veces que ese en plan se pinta algo porque dice, pues estamos aquí charlando en plan informal, ahí pinta algo. Perfectamente. En un estilo, en una forma. Sí. Estamos hablando en este caso de ese otro en plan que no pinta nada porque es simplemente una coletilla, una muletilla que se va metiendo constantemente. Claro, que la muletilla en origen siempre tenía un significado. Claro. Por ejemplo, ahora cuando nos despedimos, bueno, nos vamos, venga. Venga. Ese venga originariamente era un verbo, pero ya ha perdido totalmente el significado incluso de venir, porque tú usas venga para despedirte, para irte. Exactamente. En plan tenía un significado, vamos a cenar en plan picoteo, significa de manera informal. O este fin de semana salimos en plan parejitas o en plan chicas, de la manera de salir solo mujeres, solo amigas o con tu pareja. Pero cuando ya empiezas a usar en plan, el otro día salí con mi grupo en plan de paseo y fuimos a unas tiendas en plan a probarnos ropa y lo pasamos en plan muy bien, porque en plan nos probamos todo. Sí, sí. Ya en plan se ha colocado como muletilla para rellenar tu conversación. Así es una palabra que utilizan mucho los adolescentes. Hay una frase que no me gusta a mí mucho porque realmente es una absurdez, ¿no? Que es ese cómo no podía ser de otra manera. Ay, a mí tampoco me gusta nada, Ana. Que se usa tanto, ¿verdad? Claro, el cómo no podía ser de otra manera
te dan ganas de responder, siempre puede ser de otra manera, siempre puede haber otra manera. Es muy típica de la gente que se dedica a la política. Escuchamos a los políticos hablar y te dicen, es que esta situación, como no podía ser de otra manera, está provocando problemas por ejemplo, problemas en el precio de la energía. Seguro que puede ser de otra manera para que nos bajen el precio de la energía. Pero el como no podía ser de otra manera es igual que en plan un rellenador. Porque como la conversación no está planificada y en la conversación en realidad lo que tenemos es una guerra por mantener, incruenta, una guerra por mantener el turno. Cuando no sabes qué decir o necesitas un poquito de tiempo para pensar lo que vas a decir, vas rellenando de frases, marcadores del discurso que van perdiendo su valor. Entonces se hacen frases largas, como no podía ser de otra manera. En ese rato ya yo estoy pensando, vas hilando lo que vas a decir a continuación. Y además no te dejo que ocupes tú el turno, porque es una guerra para quién de las dos habla primero o quién de las dos ocupa el turno para seguir hablando. Como no podía ser de otra manera. Hay otro que es, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Son 7 palabras que equivalen a ¿entiendes? Pero si yo digo ¿entiendes? Puedo fomentar que empieces a hablar tú. Y como estoy en una guerra en la que quiero hablar yo, pues uso una frase más larga. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Nunca había pensado realmente en lo largo que es eso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es como un vale, de acuerdo, pero efectivamente lo que no quieres es que alguien te diga, sí, estoy de acuerdo y además... ¿no? Y empiezas a hablar, ¿no? Porque la conversación española, esto también es una cuestión cultural. La conversación española se caracteriza por superponer los turnos. Normalmente tú y yo estamos hablando y antes de que yo termine empiezas a hablar tú, se superponen y no se ve descortés. Bueno, se ve descortés cuando esa superposición es porque tú quieres imponer una... O porque estás pisando constantemente. Efectivamente, ¿no? Entonces ahí, cuando se percibe descortés, tenemos marcadores como déjame terminar, un momento, déjame terminar, o no me interrumpas. Es descortés en el Congreso de los Diputados cuando la presidenta continuamente tiene que decir permitan hablar al que está en uso de la palabra. Ahí se percibe descortés, pero en una conversación coloquial típica, la superposición es lo que hace que la conversación avance. En nuestra cultura de España, en culturas hispanohablantes de Latinoamérica, cuando habla una persona española se percibe incluso a veces como agresiva. Sí, un poco invasivo eso, ¿verdad? Invasiva, porque claro, tenemos otros parámetros de cortesía, por cierto. De la cortesía ha hablado Julio Borrego varias veces aquí, en programa. Cómo la cortesía va cambiando de cultura en cultura. Entonces, en otras culturas, en la conversación lo que hay no es una superposición de turnos, sino una simultaneidad. Es decir, una persona habla y cuando termina empieza a hablar la otra. Cuando se mezclan dos personas de dos culturas diferentes, se da esa situación de es agresiva o te puedes encontrar en la situación de que una persona empieza a hablar y como tu cultura superpone, empiezas a hablar sin que termine y esa persona se queda callada. Claro. Resulta descortés, es verdad, ahí hay un choque cultural importante y te pasa a veces con personas de otros países hasta que se pilla un poco ese tono y esa persona dice, pues es que no es que sean unos bruscos y unos secos, sino que es que esta gente habla así. Es de ¿no? esa se manera. Va pisando. En la conversación hay una palabra muy bonita que es la negociación. Cuando tú estás hablando, vas inconscientemente negociando. Cómo habla esta persona, cómo habla la otra persona, la puedo interrumpir, no la puedo interrumpir, se siente incómoda si hablo sin que ella termine, como es española como yo, no se siente tan incómoda y eso es ir negociando. Es como un baile eso de la conversación en realidad, ¿no? Me gusta más baile que guerra, voy a cambiarlo de guerra por ocupar el turno, no, realmente es como un baile. Vamos a dejarlo entonces ahí, como un baile, no pasa nada si alguien lleva en un momento y el otro lleva en otro momento, ¿no? Y de vez en cuando hasta te pisan, pero bueno, es sin mala intención.
Hemos hablado de cómo se rellena la conversación, cómo se intenta buscar lo que tengo que decir a continuación. Hemos puesto el ejemplo de Felipe González. Me acordaba también de Aznar, que era mire usted. Mire usted. Mire usted, la verdad es que cuando, por ejemplo, haces una entrevista y alguien, la respuesta primera que te da es mire usted, resulta un poquito brusco. Sí. Es como, me está usted invadiendo, ¿no? Sí. Mire usted, eso lo hacía mucho Aznar. Sí, sí. Y hablábamos de eso, de cómo intentar rellenar los huecos, de cómo muchas veces metemos cosas que no pintan nada. Y hay una cosa muy divertida. Tú hablas de una especie de idioma paralelo al castellano, que es el sinergio. Cuéntanos a qué llamas tú el sinergio. Bueno, el sinergio es un nombre que me he inventado, empezó como broma, unos compañeros míos lo incluyeron como nota a pie de página en el libro Cocodrilos en el diccionario, dirigido por Julio Borrego. Usé el término sinergio porque la palabra que más sonaba era sinergia. Cuando escuchamos, es una jerga particular, propia de la política, de los asesores, del campo de la asesoría, que siempre están buscando sinergias que puedan favorecer una determinada situación, o en esta reunión con los ministros de Exteriores se han intentado buscar sinergias para avanzar. Todo esto que estoy diciendo no significa nada, porque no he dicho nada, no he dicho ni en qué avanzo, ni qué estoy haciendo. ¿De qué consiste, cómo se aplica, no? Ajá, y es una jerga en la que se habla sin decir nada. Y yo tengo una compañera en mi facultad que decía, ay, los políticos hablan sin decir nada y lo dicen tanto que podríamos hacer un doctorado de la nada, ¿no? Creando, pues es el lenguaje de las memorias técnicas, sí, donde hay que escribir mucho y comprometerte poco. Por eso también es propio de políticos. Así es. Y ese es el sinergio. Y hay muchas páginas de autores que han hecho trucos. Yo me he traído un papelito. A ver, vamos a explicar un poco para que en casa se hagan una idea de qué estamos hablando, aunque yo creo que todos probablemente se trabajan en alguna empresa, han oído a su jefe alguna vez lo de hay que establecer sinergias, que tú dices, cuidadín. ¿Qué será eso? ¿Por dónde vamos a ir? Eso seguro que todo el mundo lo ha oído, pero yo quiero que nos pongas un ejemplo de sinergia. O sea, ahora te pones en plan político, en plan político. En plan político. Y nos haces un sinergio así en breve. Yo tengo 4 columnas con diferentes frases y voy a elegir una frase de cada columna. Repito, esto está en Cocodrilos en el diccionario. Voy a elegir una frase de cada columna al azar. ¿Y son intercambiables? Intercambiables. Voy a elegir la primera, además sin mirar, la primera, la tercera, la segunda y la cuarta, y va a salir una frase. Otra cosa es que signifique algo. Vamos a ver, voy a poner mucha atención a ver si me entero de lo que me vas a pedir. Tercera, segunda y cuarta. Queridos compañeros, el aumento constante en cantidad y en extensión de nuestra actividad cumple un rol esencial en la formación de las actitudes de los miembros hacia sus deberes ineludibles. No decimos nada. Si te elijo 2, 1... Por otra parte, y dados los condicionamientos actuales, la estructura actual de la organización nos obliga a un exhaustivo análisis del sistema de participación general. Me encanta. Y eso es el sinergio. O sea, si te dan a firmar ese documento, tú lo firmas y no sabes si te estás comprometiendo a cero absoluto o con eso te pueden pillar y has firmado tu sentencia de muerte. Vamos, ¿no? Y yo no sé si tengo que pagar 1 millón de euros o si me los van a pagar a mí. No, y ese es le puse el nombre sinergio por esa palabra sinergia. Y es una jerga propia de lo técnico, las memorias técnicas, los tratados técnicos. Tú que eres periodista, Ana, si de repente pones el micrófono a un político, un canutazo, ¿no? ¿Qué opina de los presupuestos? Y no sabes qué decir. Bueno, pues estamos ahora estudiando cómo implementar la partida presupuestaria con fin a desarrollar una serie de acciones en unos ejes estratégicos.
Ahí no hay dinero. Te acabo de Ya hablar sabes que ahí no hay dinero en el presupuesto. Te acabo de hablar en Sinergio porque no he dicho nada. En fin, bueno, pues no solo en plan rellena, sino que también hay personas que rellenan con toda una jerga. Noemí, nos queda un minutín nada más. ¡Qué rápido! El tiempo se nos pasa volando siempre con vosotros, que es todo tan interesante. Me gustaría que me trajeras una breve recomendación de un libro y aquí tengo preparado ya para la palabra. Vamos con el libro. Vale, bueno, el libro es una novela que casi tiene pues unos 40 años, pero se ha puesto otra vez de moda por una serie de televisión. Es El cuento de la criada, ah, sí, claro, de una escritora canadiense, Margaret Atwood, que escribió esa novela en 1985 y no ha perdido actualidad, tristemente, y de hecho la serie de televisión, que es la que muchas personas que nos están escuchando seguro que han visto, pues tiene que ver con la situación en la que las mujeres empiezan a perder derechos sin darse cuenta, ¿no? Porque la política de una determinada es una distopía, es decir, supuestamente es un país inexistente, empieza a recortar derechos a las mujeres poquito a poco sin que se den cuenta, hasta que de repente las esclavizan. Entonces, con la que nos está cayendo, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, creo que conviene que volvamos a leer, o si no lo hemos hecho, que leamos la novela El cuento de la criada, que como novela es infinitamente mejor que la serie televisiva. Es muy dura. Habrá que leerlo, independientemente de que se vea o no la serie. ¿Y la palabra que me traes cuál es? Bueno, pues pensando que íbamos a hablar de la conversación, pues voy a traer una palabra que se usa prácticamente en toda España, que es la palabra palique. Palique, qué bonita. Si yo digo palique, para una persona de Castilla enseguida va a recordar la J, que sí, que que no, que a mi novia le gusta el palique. En Canarias también. Se usa también. Y mira qué curioso, el verbo que sale de palique aquí es paliquear. ¿Existe el verbo? Paliquear, están paliqueando. Y en Canarias es palicar, están palicando. Y palicar era pues una conversación coloquial donde el único objetivo es hablar, pasar el rato, entonces estás de palique. Pues palique... Suena un poco viejuna, yo creo que los chicos hoy chatean por las tecnologías. Sí, pero donde esté un palique que se quite un chateo. ¿Chateo? El chateo, chatear. Sí, ¿no? Chateo. Sí, estoy en el chat. Pues nosotras estábamos en el palique. Pues nada, el palique me gusta mucho más. Muchas gracias, Noemí, profesora de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, filóloga. Gracias por venir. Gracias a ti. A darnos esta charla sobre marcadores del discurso. Ojalá tengamos mucho palique en próximas ocasiones. Gracias. Muchas gracias, Ana. Nosotros nos vamos, ya saben, más lengua desatada la próxima semana.